Shalom. Saludos para Brian Joseph, Nelson Starling, el doctor Romel Trinidad y la doctora Perla Sosa. Shalom para ustedes. Hoy vamos a hablar en esta entrega la continuación del video de fisiología renal. En el video anterior tratamos el tema sobre distribución de agua entre los compartimientos de los líquidos corporales. Hoy vamos a tratar el método para medir los volúmenes. El método para medir los volúmenes de los compartimientos de líquidos corporales. Entonces, vamos a entrar en el tema ya. El método de medición es el método de dilución. Ese método se utiliza para saber qué cantidad de agua corresponde a un compartimiento determinado. Entonces, se necesita lo siguiente. Para utilizar ese método, primero, identificar un marcador. ¿Por qué hay que identificar un marcador? O sea, un marcador, ¿qué tipo? Un marcador adecuado para lo que se quiere medir. ¿Por qué? Porque no todos los marcadores tienen la misma característica y por lo tanto no se van a distribuir en todos los compartimientos. Ok. Ahora, cuando hablamos de esos marcadores lo podemos colocar por acá, que son marcadores para medir ¿qué? El agua corporal total. También mide que en el marcador se utiliza para medir el líquido extracelular. También con el marcador que se puede medir el plasma. O sea, los marcadores se distribuyen en el agua corporal total, el líquido extracelular o en el plasma. ¿Qué sucede? Que hay marcadores que se distribuyen en el líquido extracelular. ¿Qué me quiere decir eso? Que ese marcador se va a distribuir tanto en el plasma como en el líquido intersticial. Y no hay un marcador específico para el líquido intersticial, única y exclusivamente, pero veremos cómo obtendremos la cantidad de líquido de los diferentes compartimentos. Lo otro es, lo número 2, lo que continuaba, era que se inyecta una cantidad conocida en miligramos, puede ser microgramos, puede ser en mil equivalente de ese marcador, y esa cantidad inyectada debe de ser corregida. ¿Por qué? Porque se puede perder una cantidad considerable del mismo en la orina. Lo otro que se hace es, se espera el equilibrio y se hace una medición de la concentración en sangre de ese marcador. Ok. En resumen, sobre el método de medición, lo primero que hago es identificar el marcador adecuado, luego inyectar el marcador, luego se espera el equilibrio y que se hace medición de la concentración plasmática, o sea, en la sangre de ese marcador. Continuando con el método de medición, dice, no hay un marcador que se distribuye exclusivamente en el líquido intracelular. Otro dato, no hay un marcador que se distribuya exclusivamente en el líquido intersticial. Hay marcadores que se distribuyen exclusivamente en el plasma. ¿Cuáles son esos? La azul de Evans y la albúmina sérica radiomarcada. Ahora, hay marcadores que se distribuyen exclusivamente en el líquido extracelular. ¿Cuáles son esos? El mannitol y la inulina. Un dato o una pregunta. ¿Cuál o cuáles compartimientos se pueden medir directamente? El plasma se puede medir directamente. ¿Por qué? Porque hay varios marcadores que solamente al inyectarlo permanecen en el plasma. Por lo tanto, ese se puede medir directamente.
¿Qué otro compartimiento se puede medir directamente? El líquido extracelular. ¿Por qué? Porque el manitol y la inulina se distribuyen. ¿Se distribuyen dónde? En el líquido extracelular. Pero cuando se mide el líquido extracelular se está midiendo dos compartimientos que son el plasma y el líquido intersticial. Entonces, ¿cómo se mide el líquido intracelular y el líquido intersticial? Eso será fácil. Partimos de que el agua corporal total, en el video anterior, quedamos que eran 42 litros de agua corporal total. Ahora, de esos 42 litros, recordemos que el líquido extracelular corresponde con ¿cuánto? Con 14 litros. Le corresponden 14 litros. Ahora, si yo quiero saber, luego que yo marqué el agua corporal total, ¿con qué se marca el agua corporal total? Con agua pesada o con agua tritiada. Luego, ¿qué se debe hacer? O sea, marcar el líquido extracelular. ¿Con qué se marca el líquido extracelular? Con el manitol o la inulina. Por lo tanto, ¿cómo yo obtendría el líquido intracelular? Restando 42 litros, que es el total, al líquido que se encuentra ¿dónde? Fuera de la célula, que son 14 litros. 42 menos 14, ¿cuántos serían? 28 litros. Entonces, esos 28 litros serían igual al líquido intracelular. Ahora, ¿cuál sería la fórmula del líquido intracelular? Líquido intracelular es igual a que al agua corporal total menos líquido extracelular. ¿Cuánto es eso? 28 litros. 28 litros de agua. Recuerden que un litro es igual a ¿qué? A 1 kilogramo. Por lo tanto, son 28 kilogramos de agua. Y recuerden que 1 kilogramo es 2.2 libras. Ahora haremos una tabla con los diferentes compartimientos y los marcadores. Entonces colocamos aquí compartimiento y aquí marcadores. Bueno, el compartimiento el primero es agua corporal total. ¿Quién es el marcador del agua corporal total? Agua pesada y agua tritillada. Luego tenemos el líquido intracelular. Marcador, ninguno. O sea, específico marcador del líquido intracelular. No hay un marcador específico. Ahora, ¿qué otro yo tengo? Líquido extracelular. ¿Cuál es el marcador del líquido extracelular? Manitol y la inulina. Ahora, marcador del líquido intersticial. Ninguno. ¿Qué me faltaría? El plasma. ¿Cuál es el marcador del plasma? La albúmina radiomarcada y el azul de Evans. Azul de Evans. Ahí están. Cada compartimiento y su marcador. Ahora vamos con la fórmula para calcular el volumen del
del compartimiento que queremos medir. Entonces la fórmula del volumen es igual a la cantidad de marcador inyectado. Esa cantidad, recuerden que debe de ser corregida. ¿Cómo se corrige? Menos la cantidad excretada en caso que se excrete por la orina. Eso tenemos que dividirlo. ¿Entre qué lo dividimos? Lo dividimos entre la concentración del marcador en sangre. Esa concentración es miligramos sobre litros. Miligramos sobre litro. Entonces ahora vamos a ver aquí en el numerador la cantidad puede ser miligramos, puede ser miliequivalente, también puede ser microcurios, entre otras también. Tenemos un caso de un hombre de 65 kilogramos que está participando en una investigación en la que es necesario conocer los volúmenes de sus compartimientos de los líquidos corporales. Para medirlos inyectan 100 microcurios de agua que DO12, agua pesada, y 500 miligramos de manitol. Durante un periodo de equilibrio de 2 horas se excreta el 10% de agua pesada y se excreta también el 10% del manitol, por donde se excretó por la orina. Después de llegar al equilibrio, la concentración de agua pesada es de, aquí está, 0,213 microcurios en 100 mililitros. El manitol 3,2 miligramos cada 100 mililitros. ¿Cuál es el agua corporal total? Es la pregunta. ¿Cuál es el volumen del líquido extracelular y el volumen del líquido intracelular? Y dice, por último, es el agua corporal total del hombre adecuada para su peso. La primera pregunta que tengo es, ¿cuál es el agua corporal total? Es la primera que tenemos que resolver. Ahora, ¿cómo yo encuentro el volumen? Habíamos quedado que la fórmula para encontrar el volumen, ¿cuál era? Que el volumen es igual a ¿qué? A concentración o cantidad administrada, vamos a ver, cantidad administrada menos la excretada partido, eso lo dividimos. ¿Entre qué lo dividimos? Entre la concentración en plasma o en la sangre. Partiendo de ahí, solamente tenemos que reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Lo siguiente. Vamos a ver.
Ese volumen es igual. ¿Qué cantidad se le administró de agua pesada? El agua pesada se utiliza para medir el agua corporal total. Por lo tanto, vamos a iniciar calculando el agua corporal total. El agua pesada se le inyectaron 100 MSI, que son microcurios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto excretó de eso? Me dice aquí que excretó un 10%. El 10% de 100, ¿cuántos son? Son 10. Entonces tengo que decirle menos cuánto, menos 10 M6 microcurio. ¿Por qué ese 10? Porque se inyectaron 100 microcurios y se eliminó un 10%. Y el 10% de 100 es 10. Entonces eso hay que dividirlo. ¿Entre qué se divide? Entre la concentración plasmática o en sangre. Y vemos aquí que la concentración plasmática fue de 0,213 microcurios sobre 100 ml. Eso me dice que en cada 100 mililitros de sangre hay 0,213 microcurios. Ahora vamos a simplificar esto para que no se vea como que nos enredemos. Vamos a ponerlo aquí para que quede uno debajo del otro. Aquí arriba es el numerador y debajo el denominador. Ahora, cuando nosotros continuemos realizando nuestra operación, microcurio con microcurio debe de eliminarse. ¿Y qué debemos de hacer? Llevar eso ¿a qué? A litros. Porque recuerde que los líquidos corporales los vamos a calcular ¿en qué? En litros. ¿Cómo llevamos a litros? Veremos a continuación. Entonces, tenemos que arriba, en el numerador, 100 microcurios menos 10 microcurios. ¿Eso daría cuánto? 100 menos 10, 90, ¿qué? 90 microcurios. Ok. Ese 90 tengo que dividirlo entre, tengo que convertir 0,213 microcurios por cada 100 mililitros. ¿Llevar eso a cuánto? A litro. Entonces, un litro tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, si yo multiplico 0,213 por 10, ya estaría llevando esa concentración ¿a qué? A litros. Entonces, aquí vamos a poner que para convertirlo, lo multiplico por 10. Eso me daría igual a ¿cuánto? Sería igual a 2.13. 2.13 ¿qué? Se pondría aquí. 2.13 microcurio litros. O sea que si yo tengo una concentración, o sea, una concentración de 0,213 microcurio en 100 mililitros, si yo lo multiplico por litro, yo tendría 2.13 microcurio por litro. O sea que cada litro tiene una concentración de 2.13 microcurios. Ahora, ese 2.13 microcurio litros, tengo que dividirlo
O sea, dividir 90 sobre ellos. Entonces yo digo 90 sobre 2.13. Eso hace 42.25 o 42.3. El volumen aquí sería igual a 42.25, que lo vamos a redondear a 42.3. Punto 3 ¿qué? Vamos a ver punto 3 ¿qué? Ahora. Recuerda aquí que en esta ecuación microcurio con microcurio debe de eliminarse. Son iguales. Acá. Estos dos se eliminan. Simplemente quedaría ¿qué? Litros. O sea, 42.3 litros. ¿Y qué estábamos buscando en esta ocasión? Buscábamos que el marcador utilizado fue el agua pesada. Por lo tanto, eso es agua corporal total. Bueno, ya tengo mi primera parte. Tengo mi agua corporal total calculada. Ahora, ¿qué yo necesito ahora saber? Tengo ya mi primera respuesta. Dice, el volumen del líquido extracelular y el volumen del líquido intracelular. Recuerden que el líquido intracelular se mide indirectamente, restando el extracelular del agua corporal total. Pero yo tengo mi agua corporal total. Perfecto. Yo tengo que seguir ahora y buscar que el líquido extracelular. ¿Y cómo se obtiene eso? ¿Cuál es el marcador? El manitol. Por aquí está manitol. Míralo acá. Manitol. Entonces ahora vamos a utilizar esa misma fórmula con el manitol. Bien. Voy a insertar otra forma acá. Vamos a hacerlo acá. Sabemos la fórmula del volumen, que es igual concentración, perdón, la cantidad administrada menos la excretada. Lo estoy haciendo rápido acá, más rápido. Cantidad del marcador administrada menos la excretada. Y lo divido entre la concentración plasmática del marcador que elegimos. Partiendo de ahí, solamente faltaría que reemplazar. En este caso tenemos volumen es igual a la cantidad administrada de manitol. ¿Cuántos administró de manitol? 500. 500 miligramos. Menos, ¿cuánto se excretó de él? Dice 10% de manitol se excretó por la orina. 500. Entonces dice 500. El 10% de 500 son 50. 50 miligramos. Como usted puede tenerlo también fácil, usted dice 500 por 0.1, eso es igual a 50. Entonces, continuando, ¿entre cuánto yo tengo que dividir esa cantidad del numerador? Tenemos aquí que la concentración fue de 3.2 miligramos en 100 mililitros. 3,2 miligramos sobre 100 mililitros.
¿Qué pasa aquí? Que de nuevo hay que convertir. Aquí tenemos que convertir de nuevo. ¿Por qué? Porque yo tengo 3.2 miligramos por cada 100 mililitros. Y recuerde que los líquidos corporales los vamos a medir en litros. Por lo tanto, ¿cómo yo convierto 3.2 miligramos? Esa concentración de 100 mililitros, ¿cómo yo la llevo? Esa concentración a litros. Fácil, solamente tengo que multiplicar 3.2 por 10. ¿Por qué? Porque un litro tiene 1000 mililitros. Y si 100, que es una décima parte, tiene una concentración de 3.2, yo solamente tengo que multiplicarlo por 10. 3,2 por 10, eso sería igual a 32. ¿32 qué? Hay 32 miligramos por cada litro de agua. Ahora, ¿cómo yo dividiría acá? Yo haría lo siguiente. Yo diría, ya convertí, vamos a hacerlo acá debajo. Volumen es igual 500 menos 50 son 450 miligramos. Estábamos tratando con miligramos. Entonces, esos 450 yo lo tengo que dividir ¿entre cuánto? Entre 32 miligramos sobre el miligramos litros, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cuando yo divida, $450 sobre 32, eso daría igual a 14.06. O se puede decir 14.1. ¿Un qué? Litro. 14.1 ¿qué? Litros. Ya ahora va tomando forma. Ese litro, ¿a qué corresponde? Utilicé ¿qué fue? Manitol. Eso es líquido extracelular, que es el marcador del líquido extracelular. Ahora, el volumen del líquido extracelular ya yo lo tengo. ¿Cuánto es? 14.1 litros. ¿Qué otro yo tengo? El volumen del agua corporal total. Ahora me pide el del intracelular. ¿Cómo se obtiene el volumen del líquido intracelular? Fácil. Solamente hay que restarle al agua corporal total. Líquido intracelular es igual a agua corporal total menos líquido extracelular. Es fácil. El agua corporal total, ¿cuánto es? 42.3 litros menos 14.1 litros o 0,1 litros. ¿Cuánto daría eso? $28.2 litros. ¿Y cuál sería ese? Líquido intracelular. Por lo tanto, yo tengo mi líquido intracelular, que son 28,2 litros. Tengo mi líquido
extracelular, que son 14.1, y mi agua corporal total, que serían 42.3 litros. Que faltó en la otra ecuación esto, que miligramo con miligramo, recordemos que acá en el problema se elimina, solamente quedaría litro. Entonces, agua corporal total 42.3, líquido extracelular 14.1 y líquido intracelular, solamente al agua corporal total le resto lo del extra, me dio 28.2 litros. Las tres respuestas, la primera pregunta, la segunda pregunta y la de la tercera pregunta. Ahora falta una pregunta, dice, ¿es el agua corporal total del hombre adecuada para su peso? Esa es la pregunta que falta. Entonces, para resolver eso, la pregunta que dice, ¿es el agua corporal total adecuada para su peso, para el peso de ese señor? Eso es fácil. Tenemos que partir desde el siguiente principio. Recordemos que el peso corporal es igual a un 60%, que es agua. ¿Cuántos kilogramos él tiene? Él tiene 65 kilogramos. Si yo quiero saber qué por ciento de agua él debe tener, yo digo 65 kilogramos, ¿verdad? ¿Por cuánto? Como un 60% por 60. Y yo lo divido entre cuánto, entre 100. Ahí me dice qué cantidad de agua debe de tener. Entonces si yo calculo eso me daría 39. ¿39 qué? 39 kilogramos de agua. Y un kilogramo es igual a un litro, o sea, 39 litros. Y ese paciente tiene 42.3 litros, o sea que sí tiene la cantidad adecuada de agua. Ahora, el 60% es fijo, el porcentaje no es fijo. Recuerden que se puede tener de un 50 a un 70%. Por lo tanto, él tiene poco más del 60%, pero no pasa del 70% de agua. Por lo tanto, la cantidad de agua en ese señor sí está adecuada. Hasta aquí en la caja de comentarios pueden hacer cualquier pregunta. Espero que esto sea de provecho, éxito cuando utilice todo esto. Shalom, Baruch Hashem.